Buenos días. Como ya te había comentado en otro video, la idea de hoy es comentarte algunos cánones del derecho canónico, que son los que van del 945 al 958, que son 14 cánones en total, ¿no? Están todos corridos, 945 al 958. Y bueno, ya te había comentado en más de una ocasión que estos cánones no tienen mucho sentido. Pero ha habido más de un papa, ¿no? Ya desde hace muchos años, Pablo VI en su momento, luego en la época de Juan Pablo II, y ahora hace unos pocos días el Papa Francisco, ¿sí? Había emitido un documento, o mejor dicho, bueno, dentro del pontificado del Papa Francisco. No era que él lo escribía él mismo, sino que, bueno, algunos cardenales se ocupaban y él lo aprobaba, ¿sí? Aprueban todo, tienen que contar todo con la aprobación del Papa, ¿no? Pero claro, no es que lo hacen los que lo escriben ellos, pero digamos, lo aprueban, no aprueban su publicación. Y yo te hablo de tres papas: Pablo VI, Juan Pablo II, y Francisco. Pero vos sabés que ya Francisco, esto que te digo ahora no lo había dicho Pablo VI ni Juan Pablo II, ¿no? Pero Francisco había comentado en más de una ocasión que no estaba bien cobrar los estipendios de la misa, que es el tema de hoy, ¿no? Los estipendios de la misa. Y antes de comenzar a hablar bien del tema, quisiera aclararte que con respecto a las exenciones fiscales, ¿eh? A la exención de pagar algunos impuestos a la Iglesia Católica, muchas veces hablé del impuesto predial, ¿sabes? Y traté de aclarar siempre, ¿no? En mis reflexiones, por así decir, en lo que me parece haber entendido después de conocer lo que es la parroquia, cómo se trabaja en la parroquia, el obispado, el Vaticano, todas las cuestiones eclesiásticas. He tratado de estudiarlas y pensarlas, ¿sabes? Porque descubrí una vez que algo sería bueno cambiarlo. Y después apareció otro tema y apareció otro más y son varias las, no sé si decir reformas, pero que me siento un poco seguro, ¿no? Bastante de que el derecho canónico, por ejemplo, habría que reformarlo. Habría que como que reescribirlo en general, ¿viste? No porque esté todo mal, sino porque son varias los temas digamos, que merecen un poquito de, digamos, no digo actualización o rectificación, sí, tal vez una rectificación o, digamos,
tenemos que pensar si no son más que unos reglamentos, algunos de ellos, necesarios y útiles para la Iglesia Católica, sino son más bien cuestiones anacrónicas dentro del derecho eclesiástico, ¿sabes? Y, y como te digo, respecto de... te hablé de los tarifas de la parroquia, te hablé de los estipendios, te hablé de las excepciones fiscales, te hablé de cómo está organizada la parroquia, la manera como se determina el salario, los salarios estatales, a los sacerdotes, al clero, varios temas, ¿no? Dentro de la parroquia, cuestiones en la parroquia, en el templo, que conviene, digamos, mejorar, ¿sí? Si puedo decirlo. Y de todos modos, dentro de todo eso que te comenté, que me siento bien seguro, ¿no?, de muchos de los temas que te hablé, pero no quiero, digamos, pontificar lo que te digo, ¿viste? Decir, bueno, esto tendría que hacerse de esta manera y nada más. Te digo lo que me parece, ¿sabes? Y con respecto a la excepción de impuestos, tal vez, ¿viste? Tal vez Dios aceptaría, ¿no?, que haya excepciones fiscales. Lo cual, si fuera así, ¿viste? A mí me costaría igual entender por qué una parroquia no paga impuestos, por qué un monasterio, un convento. Yo te digo que puede haber alguna opinión divergente dentro de la Iglesia Católica, ¿sabes? Pero, y la respeto. Lo que ocurre es que, bueno, digamos, si fuera bueno cobrar los sacramentos, bueno, lo acepto. Si fuera bueno cobrar los estipendios de la misa, lo acepto. Si fuera bueno que en Alemania el Estado le pague los salarios a los sacerdotes, bueno, si fuera bueno de verdad, lo acepto. Aceptaría todo lo que es bueno para la Iglesia Católica, porque quiero amar a la Iglesia Católica, ¿viste? Quiero amar mucho a la Iglesia Católica. Y por eso me ocupo de lo que estoy ocupando, ¿sabes? Y quizás alguna razón puedo decir que tengo, porque la Iglesia está pasando por una crisis muy grande, grandísima, ¿sí? Una más grande de la historia. Pero bueno, yo te voy a explicar ahora lo que mi parecer, ¿no?, mi manera de entender el tema de los estipendios, porque quizás te voy a ser sincero, yo no me esperaba que el Papa Francisco decimos sacar un documento, ¿no?, como que aprobar un documento eclesiástico, en el que se continúa con una cuestión que ya te dije me parece muy anacrónica, de, ¿cómo te puedo decir?, de legalizar una práctica que no parece evangélica y eclesiástica, ¿sabes? Que no parece compatible con la liturgia, compatible con la actividad sacerdotal, compatible con la actividad de la Iglesia Católica, compatible con la celebración de los sacramentos. Entonces, compatible con la justicia eclesiástica, en sentido de la justicia evangélica, la justicia, ¿cómo te diría?, con la caridad evangélica inclusive. Y que quizás esto es parte de lo que muchas veces hemos entendido mal en la Iglesia Católica, porque hemos hecho quizás nuevamente una hermenéutica no tan verdadera, ¿no es cierto?, para explicar por qué habría que, es aceptable fijar estipendios para las intenciones de la misa.
Y te dije una hermenéutica tal vez no tan verdadera, porque ah, eh, en el documento de la época de Juan Pablo II, en 1991, que se llama Mos Iugiter, no sé si se dice así, no sé si es Mos Iugiter, tengo que aprender un poco de latín, ¿no? Es de febrero de 1991, la Congregación para el Clero. Bueno, en este de 1991 ya hace una referencia al principio al semejante documento de Pablo VI, ¿sí? Que ahora no lo tengo para comentarlo, pero ya me hubiera gustado tenerlo. Solo que, digamos, por ahora, bueno, me arreglo con esto. Y que es muy parecido a lo que escribió Pablo VI. Ah, dice, comienza diciendo así, ¿no? Es costumbre constante en la Iglesia, como escribe Pablo VI en el motu proprio, firma in tradizione. Bueno, otro documento, ¿no? Que los fieles, impulsados por su sentido religioso y eclesial, quieran unir, mediante una más activa participación en la celebración eucarística, un concurso personal, contribuyendo así a las necesidades de la Iglesia y particularmente al sostenimiento de sus ministros. Mirá, ya me conoces, ¿no? Alguna gente sabe que eh, eh, parezco un poquito a ver, meticuloso cuando hablo, ¿no? De cada párrafo. Cuando menciono esto, cuando leo lo que sucede con los temas de la Iglesia Católica, porque ya acá hay dos cosas que me cuestan entender, ¿sabes? En este párrafo. Contribuyendo así a las necesidades de la Iglesia y al sostenimiento de sus ministros. Porque, ¿qué ocurre? Que con este estipendio, porque actualmente, para que me entiendas un poco mejor, ¿no? Respecto a lo que se cobra, si yo te digo 10 euros en Europa, te estoy diciendo justamente lo que se está cobrando, ¿sí? 10 euros por una intención de la misa, en muchos lugares, y también en Estados Unidos, ¿sí? Y eso lo que tiene es que es muy estándar, ¿sí? Todo así. Te puedo decir de América Latina, pero es semejante, nada más que menos porque se maneja menos dinero en América Latina, pero varía quizás de un lugar a otro. En Europa es bastante homogéneo, parecería, ¿no? 10 euros, ¿sí? Y entonces, no sé qué comentarte primero, si lo de que dice en el documento, pero bueno, primero yo te digo, a ver, me gustaría decirte cómo debería ser, cómo era y cómo debería continuar siendo cuando yo era jovencito, ¿sabes? Que ya existían estas normas, pero la realidad es otra a veces. Hay algo que también me cuesta entender a veces, como el derecho canónico, cuando escribieron estos 14, por ejemplo, estos 14 cánones, no parecen haber tenido en cuenta la realidad verdadera de cada parroquia, de la actividad parroquial, del sacerdote de parroquia, ¿sabes? O un misionero, quien sea que celebra misas. Porque no parece tener un pragmatismo religioso, ¿no? Una práctica que es conveniente para la parroquia desde el punto de vista económico, administrativo, ¿no? Porque administrativamente es un desorden grande, tenés que trabajar mucho, anotando todos los nombres, según los cánones, a los nombres de quiénes son los que piden por una intención, el precio que se le cobró, hay que escribir, no, hay que detallar todo, hay que llevar una lista de todo eso, y cada tanto tiempo el obispo tiene que revisar, ¿no? O alguien que el obispo designe. O sea, se crea todo un trámite administrativo que no tiene ningún sentido. Entonces, si la gente que escribió el derecho canónico, estos 14 cánones, ¿entendés?
más específicamente, hubieran tenido experiencia parroquial suficiente, que me parece que quizás me puedo equivocar muchísimo, tal vez no la tuvieron esa experiencia, porque si la habían tenido, quizás no hubieran escrito todo como lo han escrito, ¿no? Porque parecería que la realidad es muy distinta en la parroquia. Y así con algún otro tema pasa lo mismo, ¿no? Que ya pues, ojalá que lo pueda comentar en otro momento, el tema, por ejemplo, de los salarios de los sacerdotes, ¿sabes? Pero bueno, entonces acá hay dos aspectos que veo en este párrafo, de la Most Iuditer, que contribuyendo así a las necesidades de la iglesia, es decir, para yo contribuir a las necesidades de la iglesia, es bueno que pague $10, ubiquémonos en Europa, supongamos, 10 euros, tengo que pagar 10 euros porque está prescripto también, para que mencionen que esta misa celebra por el alma de Juan, Pedro, Ernesto, ¿sí? Y nada más, ¿no? Porque no es muy extenso el pedido. Pero sí, se entiende que es por la salud o por una intención particular, ¿sí? Bien. Por eso solo por 10 euros, ¿sí? 10 euros. Entonces, ya comenzamos con que no cuesta entender, ¿sabes? Que sea para las necesidades de la iglesia, cuando sabemos que las necesidades de la iglesia se cubren perfectamente con lo que todos los fieles de una parroquia, ¿sí? Los que contribuyen, los que frecuentan la parroquia, que van a misa, que eventualmente bautizan a su hijo, que eventualmente se casan, que eventualmente se bautizan a un hijo, bueno, que eventualmente necesitan un certificado de bautismo, entonces necesitan de la secretaría, de los sacramentos, participan en actividades. Entonces, ya fue mi opinión, que la comenté, y sigo teniendo esa opinión, que, bueno, con lo que la parroquia recauda en un mes, con eso se paga todo, se pagan todos los gastos. Porque no podemos pagar al sacerdote por cada cosita que hace, ¿no es cierto? Y mucho menos por un sacramento. Porque hay varias razones, ¿no?, que me parece que podemos invocar para que no haya para que no sintamos necesidad de poner una tarifa para el estipendio de la misa, para, digamos, la intención de la misa. Entonces, ¿cómo era cuando yo era jovencito? El padre celebró la misa, ¿no? Y lo que era costumbre en una parroquia que yo conocía, el padre le colocaba en un papel en el altar con varios nombres, ¿sí? No pasaban de 10 tal vez los nombres, ¿sabes? Por quienes había que ofrecer la misa. Así de sencillo, ¿viste? Muy simple. Entonces el padre llegó un momento que le ofrecemos también ahorita por tal y tal nombre, tal y tal y tal, ¿sí? Y eso era todo, No había contabilidad, no había precio, no había tarifa, no había requisitos que si el sacerdote, en algunas ocasiones el estipendio puede quedarse el sacerdote, entonces establecen acá en los cánones, bueno, en qué situación se lo queda el sacerdote y en qué situación no, o puede obtener el permiso del párroco para quedarse con más de lo que ya está establecido en canon determinado. Entonces, bueno, se arma toda una especie de trámite burocrático que solo puede complicar la actividad de la parroquia. Eso es un detalle muy mínimo, importante, pero muy mínimo dentro de todo el conjunto de tareas que hay en la parroquia. Y para una misa, que es el centro de la vida cristiana, ¿no?, que es la oración por excelencia de los católicos, bueno, no puede tener, supongamos, todos los días más de
mucho más de 10 intenciones, supongamos, porque han habido abusos, me parece también. Yo más de una vez conté 80, 90, 100 intenciones, más de una vez, ¿entendés? Y era como pasarse 4, 5, 6 minutos o hasta 10 minutos. Una vez escuché en una parroquia, todas las intenciones, eran como 200 una vez en una parroquia. Y no, ya parece un escándalo, ¿sabes? Entonces, así de sencillo era. Todo lo demás, todo lo que se creó ahora es, y que ya venía de antes, ¿sí? Me parece anacrónico totalmente. Anacrónico, que ya está como pasado de moda, pero más que una moda, me parece que es una actitud contraria a, a la vocación de la Iglesia Católica, de cada sacerdote. ¿Viste? Fundamentalmente porque la misa es un acto de caridad, es un acto de amor. El sacerdote vive del Evangelio, ¿sí? Tiene que vivir del Evangelio, como dijo San Pablo, que ya lo había dicho Jesús también, no inventó nada nuevo. Jesús dijo, porque el sacerdote merece su salario, el obrero merece su salario, ¿sabes? Entonces sería bueno que todos nos consideremos obreros en la Iglesia Católica, porque quizás nos puede venir una pequeña ambición, ¿no? de querer, digamos, de confundirnos con que somos un ejecutivo, como que tenemos una tarea con otros profesionales comparándose. No, es otro mundo, la Iglesia Católica es otro mundo totalmente distinto. Entonces, es un acto de caridad, es un servicio de amor. Todo es un servicio de amor, cada sacramento es un servicio de amor. Y el sacerdote y todos los laicos que trabajan en la parroquia hacen cada trabajo para santificarse con ese trabajo. O sea, cada vez que vamos a misa, vamos a santificarnos a la misa, vamos a ver si la misa nos santifica, vamos a tratar de crecer en la vida espiritual, ¿viste? Porque la vida de un cristiano es una constante lucha por mejorar, ¿sí? Por adquirir la gracia de Dios, si se puede decir adquirir, ¿no? Para conseguir un aumento de la gracia, ¿no? Las oraciones que hacemos nos permiten crecer en la gracia de Dios. Todas las oraciones personales o las oraciones comunitarias como la misa, el Santo Rosario, la coronilla Vía Misericordia, son todas oraciones que nos ayudan a mejorar las virtudes también, ¿sabes? Pero entonces, si le colocamos un precio, ya ahí cambia todo, ¿viste? Porque supongamos que existe la costumbre, sí, 10 euros, y entonces el sacerdote, hay parroquias en que había sacerdotes, por lo que leí, ¿no? Que tenían muchas intenciones, y eso representaba, porque ahí le autorizaban a cobrar esos 10 euros, quizás más de un stipendio por misa, quizás varias misas cobraba por día o por semana, y eso a fin de mes representaba un buen porcentaje de su salario al sacerdote, extra, ¿no es cierto? Un porcentaje que era un plus sobre el salario que la parroquia, bueno, le habrá asignado, ¿sabes? Entonces, el sacerdote, ya está, si bien ya lo dijo Jesús, merece su salario. También Jesús decía, ¿no? Dijo y dice que den todo gratis, todo gratis. ¿Y no te parece lógico que quedar gratis el sacramento de la misa? Y induciendo las intenciones. Quedar gratis la confesión sacramental, hay que hacerla gratis. O le vas a preguntar a alguien que va a una parroquia tal, que no lo conoces, a ese hombre, a esa mujer, bueno, le vas a preguntar de dónde, si es de la parroquia, si trabaja en la parroquia, como ahora, para cobrar el casamiento,
en algún país le dice, bueno, pero si usted pertenece a la parroquia y trabaja, le cobramos tanto. Si no es de la parroquia y no trabaja en la parroquia, le cobramos más, un buen porcentaje más. Entonces, es como, ahí ya se convierte ya en un verdadero comercio, ¿sabes? Un verdadero comercio. Y entonces ya no es tanto por caridad, por amor, porque, viste, ¿qué es mejor? Un sacerdote que celebra un bautismo con unción, con devoción, ¿no? Con seriedad, predicando bien, que uno que lo hace así un poco como de rutina, ¿no? No creo que todos lo hagan de rutina, yo veo que sí, que ponen el corazón lo que hacen, pero a veces puede suceder, ¿viste? Y, este, bien. Acá dice que antiguamente este concurso, esta actividad, ¿no? de aportar algo por una intención que uno pide de la misa, eh, se entregaban dones en especie, dice acá. No sé si tan así, ¿viste? Bueno, tal vez sí, pero no, quizá no estaba tan extendido, porque si entregar dones en especie por una intención de la misa ya parece un poco absurdo, ¿no? Pero bueno, por eso te digo que parece anacrónico, además de que, bueno, de que lo parece tan ético, ¿no? Y, y después pasó a ser exclusivamente pecuniario, ¿no? Con dinero. Y dice, desde el momento en que la materia toca directamente el augusto sacramento, no sé por qué lo dijeron de esta manera, cualquier apariencia de lucro o de simonía, claro, la materia se refiere al hecho del dinero, el dinero que hay que pagar por el augusto sacramento. Es un augusto sacramento lo que es la Santa Eucaristía, y la materia, ¿no? El papel, la moneda, no parece muy congruente. Entonces dice, cualquier apariencia de lucro o de simonía causaría escándalo. ¿Se entiende? Por ello, la Santa Sede ha seguido siempre con atención el desarrollo de esta pía tradición, esta piadosa tradición, interviniendo oportunamente para cuidar sus adaptaciones a las mudables situaciones sociales y culturales. No le veo mucho sentido, ¿sabes? Es decir, siguen con la práctica de cobrar ese dinero, pero para cuidar sus adaptaciones a las mudables situaciones sociales y culturales, con el fin de prevenir o de corregir, cuando ha sido necesario, eventuales abusos conexos a tales adaptaciones, como esto que es una adaptación, ¿no? De lo que hizo Pablo VI, y después la del 91 es una adaptación a la de 70 y pico que hizo Pablo VI, y a la vez la de Francisco, el Papa Francisco, es una adaptación a la del año 91, ¿no? El año 91 se adaptó, cambió un poquito el 74, el 70 y pico. Francisco cambió un poco la del 91 y sigue siendo todo igual, sigue exactamente casi todo igual, ¿sabes? Entonces, bueno, y vos sabés que tiene ah, varios artículos, ¿viste? Y, y, y todo relacionado con lo mismo, o sea,
son variaciones del mismo tema, ¿sabes? Que se tiene que llevar un registro, que tiene que haber un control de esto, control de aquello, que si la misa, que el sacerdote, excepto en Navidad, puede, sí, no tiene que cobrar más que un estipendio por misa, aunque también está la posibilidad de que pueda recibir más estipendios por misa. O sea, toda una reglamentación para algo que no tiene que por qué complicar la vida del sacerdote, ¿viste? Y de la parroquia. Porque en última instancia no es tanto dinero. No es tanto dinero de que se maneja. Bueno, lo que pasa es que se puede llegar el momento que un sacerdote o unos pocos, sí, consigan muchos de estos beneficios y de 10 euros y ya es un buen aumento de salario, ¿sabes? Pero por eso el salario del sacerdote tiene que servirle. El sacerdote tiene que tener la comida, tiene que tener el vestido, tiene que tener, ya lo dije varias veces, es lo necesario para vivir. Y no hay ningún problema para que se le pueda dar mensualmente al sacerdote, ¿no? Un estipendio. No hay ningún problema cuando se trabaja normalmente. Entonces yo te leo, voy a ver si lo hago un poco rápidamente. El 945 dice, según el uso aprobado de la Iglesia, todo sacerdote que celebra o concelebra la misa puede recibir estipendio para que la aplique por una determinada intención. ¿Viste? Es muy sencillo. En esta misa pedimos por intención de este y el otro, ¿sí? Y ya está, ¿viste? Y todo eso, y esa cuestión tan sencilla, tan simple, tan mínima en tiempo, que no puede tener mucho tiempo, pues la misa tiene, ¿sí?, todo un esquema, una secuencia que hay que respetarlo, ¿no es cierto? Pero bueno, puede recibir estipendio, ¿entendés? Estipendio significa lo que se recibe, ¿no? El salario que se recibe por un trabajo realizado o por un servicio que se realizó, ¿eh? Entonces es realmente un salario, ¿sabes? Solamente que salió para otro tipo de tareas, ¿sí? La tarea de un sacerdote que en un mes, ¿no? Por cada mes se le da o se le puede dar quincenalmente el estipendio, pero es lo que reciben todos los obreros, ¿eh? Cualquier obrero del mundo, ¿eh? Cada tanto tiempo se le paga el salario. Tengo entendido, ¿sabes? Me parece a mí. Se recomienda encarecidamente a los sacerdotes que celebran la misa por las intenciones de los fieles, ¿sí? Los sacerdotes que celebran la misa por las intenciones, de los fieles que pagaran 10 euros, tal vez, ¿no? Porque les piden. Y sigue, dice, sobre todo de los necesitados, ¿sí? Los fieles necesitados, aunque no reciban ningún estipendio. Se recomienda encarecidamente, ves acá, ya lo comenté una vez, yo lo que pasa es que ahora quería concentrarme en esta charla solamente de los estipendios de la misa, ¿viste? Y fíjate que soy capaz de tardar 4 horas porque me quedo mucho con cada canon, ¿viste? Entonces fíjate, se recomienda encarecidamente. ¿A vos te parece que hay que recomendar encarecidamente que si el hombre tiene 8 euros o tiene 6, 5, 4, entonces que le concede el favor de recibir solamente 4 euros, 5 euros, 7 euros? ¿No te parece que debería ser gratis? Y que todo esto es un comercio, no parece un comercio de verdad. Y vos me decís, pero Carlos, ¿por qué no lo entendió Pablo VI? ¿Por qué no lo entendió Juan Pablo II, Juan XXIII y Juan Pablo I y Benedicto XVI? Bueno, está bien. Es parte de esa antigua normativa de la Iglesia que se había hecho como, no sé, se había naturalizado ya, se había hecho una costumbre muy arraigada, ¿no es cierto? Que quizás ni se imaginaban que habría que cambiar esa costumbre. Y bueno, pero de pronto vos lo pensás y te das cuenta de que no está bien.
fíjate que esta es una de las tantas cuestiones que hay en la Iglesia Católica, de los tantos eh, tipos de reglamentación que, que hacen que los pobres no vayan a la Iglesia Católica en la medida que podrían estar yendo. La participación de los más pobres en la Iglesia Católica no es tanto como los de clase media y clase alta. Muchos menos. Y la gran mayoría, tal vez, de los que van a iglesias protestantes son de una. No son de clase. Hay de clase media, sí, clase alta, para seguro. Pero hay más de clase baja. La clase más baja, las clases más humildes. Y así es como ves que hay muchos templos protestantes en lugares de la provincia de Buenos Aires de menos ingresos, ¿no? O si querés de los deciles más bajos, ¿no? Que hay muchos templos, ¿sí? Que son casas o galpones, a veces se convierte en un templo protestante. Y eso, bueno, quizás es porque nosotros no ponemos énfasis, el énfasis que deberíamos poner en llegar a todas las gentes, ¿sí? Y con preferencia a los pobres también, ¿sí? Y esto puede suceder también con el matrimonio, con el sacramento del matrimonio, con el sacramento del bautismo. Hay pobres a los que a ver, desde el punto de vista económico no conviene pedirles. No se les puede pedir porque pedirles significa que no les pueden dar un vaso de leche al chico, ¿no? Dan un vaso menos de leche que los que le pueden dar. Quizás parece exagerado lo que digo, pero no, está muy limitada la gente económicamente, mucha gente. Y cada vida del pobre tiene que ser preciosa para la Iglesia Católica, no importa quién sea o qué digamos, cómo sea su situación económica, si sea, aunque sea pobrísimo, ¿viste? Justamente, hay que llegar a todos los hombres y todas las mujeres. Y todas las edades, y todas las etnias, Ahora, ¿no te parece que si estamos de acuerdo en que no se puede pedir 10 euros, ni un euro, ni 10 centavos de euro, nada, por la intención de la misa? ¿No te parece que entonces habría que hacer lo contrario, que reglamentar lo que se le va a pedir, sino que se le va a decir al sacerdote que no tiene permitido solicitar nada? En el canon debería decir, el sacerdote, te pregunto, pensalo, para que lo pienses, ¿sabes? Para que lo pienses. Ningún sacerdote tiene permitido establecer una tarifa para un obispo también, obvio, para los sacramentos. El estipendio de la misa, por supuesto, que es lo que estamos hablando ahora, pero que se extiende a todos los sacramentos, ¿sí? ¿Sabes? Tenés el sacramento, ya que estoy acá, ¿viste? Te lo comento, para así abarco otro tema también, ¿no? Y es decir, así no me extiendo tanto, bueno, no soy un especialista en esto, pero quizás también soy un poco lento, ¿no? Para explicar todo, pero el 1264, el párrafo 2, es ahí donde se establecen las tarifas de sacramentos que tienen que, ¿no? Que las tienen que determinar los obispos de una región. Dice, determinar, en el párrafo 1 empieza, a no ser que el derecho disponga otra cosa, corresponde a la reunión de obispos en cada provincia. Bueno, acá un párrafo y después sigue el segundo. Determinar las aportaciones que han de hacerse con ocasión de la administración de los sacramentos y sacramentales. Y hemos llegado al punto de que se están cobrando las bendiciones de un automóvil, de una casa, tiene tarifa, ¿verdad? Y parece no poco dinero en los lugares, ¿sabes? Entonces ya es serio el asunto. Porque acá dicen que es grave todo esto, el asunto de tener cuidado, no pedirle más a la gente.
Ahora, si uno dice, pero si también dice, si la gente quiere poner más de 10 euros, se le acepta, pero no pedirle más porque está muy mal, es gravísimo. Bueno, pero si ofrece 100 euros, sí. A ver, no se trata un fiel, ¿sí? Eh, si pide por una intención, a él se le ocurra, por ejemplo, poner en la alcancía de la iglesia, cerca del templo, bueno, se le ocurre poner 100 euros, ¿viste? Pero porque se le ocurre a él, capaz que es millonario, y bueno, no dice nada, quiso colaborar, no por el hecho de que pagó un servicio, sino porque, bueno, le pareció bien, le gustó la misa, esos dos te predicaba bien, bueno, entonces dejó 100 euros, ¿eh? O sea, eso está perfecto, pero nadie le dijo, mirá, tenés que dejar $1, de euros, un peso, no, nada. Eh, ¿Sabes? Lo que su corazón le dicte, decía muchas veces en el Antiguo Testamento, como para la gente tenía que aportar para la construcción del templo, ¿viste? Como te veía en otro video. Y la gente colaboraba generosamente. Tuvieron que decirles, dejen de colaborar cuando ya estaba todo. Y bueno, ese es un poco el criterio que debería haber para todos, ¿sabes? Me parece. Pensarlo, si querés. Y volviendo acá, ¿no? Los de la misa. Bueno, a ver si hago un repaso rápido, ¿no? En 952, ¿viste que recién te dije que se tienen que reunir los obispos en 1264 para los sacramentos y sacramentales? El 952 y el 1264 son dos de los cánones que más tienen en cuenta en las parroquias y lo colocan en la página de internet. Dice, en virtud del canon 952 y después en otro lugar dicen, y en 1264, ¿no? Establecemos estas tarifas, ¿no? Lo decían las parroquias inclusive. Entonces, el 952 dice, compete al concilio provincial o a la reunión de obispos de la provincia fijar por decreto para toda la provincia el estipendio que debe ofrecerse por la celebración y aplicación de la misa, y no le es lícito al sacerdote pedir una cantidad mayor. Si le es lícito recibir por la aplicación de la misa un estipendio mayor que el fijado, si es espontáneamente ofrecido, y también uno menor. Bueno, por ejemplo, 8 euros, ¿sí? Si es menor. Ahora, ¿sabes qué? Fíjate, esto es para la misa, ¿eh? Parecido al otro, ¿viste? Entonces, quizás si hacían un solo canon y decían todo, ¿no? Se entendía también, ¿no? Ahora bien, puede recibir. Bueno, pero puede recibir, acuérdate que o para la parroquia o para él, ¿sabes? Entonces, ¿te parece bien que le puedan decir, que le digan, puede recibir, no? Si está de acuerdo el fiel, el feligrés que quiere hacer ese aporte. Si es amigo sacerdote, ¿viste? Y quiere tener un gesto con él, que lo haga, pero no relacionado con la misa, no relacionado con el bautismo, casamiento, absolutamente nada, ¿viste? Lo ve un buen sacerdote, que lo ve un buen predicador, lo ve que está siempre en el confesionario, lo ve que se dedica de cuerpo y alma, que tiene grupo de niños, de jóvenes. Bueno, yo también le doy, yo también le pago, ningún problema, no porque sean mis hijos, no, le doy porque me gusta darle lo poquito o mucho que pueda, ¿viste? Como un gesto, te das cuenta, algo. Eh, pero bueno, eh, después, el sacerdote te salté uno, ¿viste? Porque es todo semejante, ¿sabes? Si me detengo no termino nunca, ¿viste? Bueno, no quiero exagerar. Eh,
el sacerdote que celebre más de una misa el mismo día puede aplicar cada una de ellas por la intención para la que se ha ofrecido el estipendio. Sin embargo, exceptuado el día de Navidad, quédese solo con el estipendio de una misa y destine los demás a los fines determinados por el ordinario, es decir, el obispo, aunque podría también recibir un permiso para quedarse con más de un estipendio, ¿entendés? Acá dice, para recibir alguna retribución por un título extrínseco, ¿sí? Una retribución más, o sea, todos, o no sé, o algunos, los estipendios, ¿sabes? Excepto el día de Navidad, porque el día de Navidad parecería que tienen libertad para, bueno, recibir y quedarse con todos los estipendios, tal vez. Pero te das cuenta de que esto es algo parece una doctrina de hombres, no doctrina de Dios. Parece, viste, no quiero ser agresivo, simplemente pensalo, por favor. ¿Eh? Y bueno, a ver. Bueno, como te dije, tienen que llevar nota, ¿no? De las personas que piden por intención, porque hay gente que le encarga al sacerdote, le dice, 40 euros, supongamos, le dice, mire, 4 misas que celebre por esta persona, ¿no? Y bueno, entonces celebra la misa, cuando puede, o le dice, la voy a celebrar de tal vez, tal fecha, tal otra. Y si no puede, entonces tiene que buscarse un sacerdote, darle el dinero, y que el sacerdote se comprometa. Y tienen que estar todos seguros de que esa misa se celebró. Pero te das cuenta que es una burocracia incomprensible, ¿sabes? Y bueno, ya lo dejamos aquí si querés, el tema de los cánones. Pero por eso, eh, me parece que no, no conviene nada de esto, ¿viste? Tenemos que volver, me parece, a la hojita esa de papel que le ponen en el altar, o de una manera, si querés, parecida, pero es así, hacerlo sencillo, ¿no? Y después que vivan todos felices, ¿no? Trabajando en la parroquia, que sean fraternales, que sean amigos, que recen juntos y que atraigan mucha gente con el amor que hay entre ellos. Porque dice, decían, mirad cómo se aman. Y dice, y también Jesús decía, en el amor que os tengáis unos a los otros, van a reconocer que sois mis discípulos. Algo así, ¿sabes? Entonces, vos sabés que también con respecto a los cánones estos, hay países, viste, que además del estipendio, ¿no? Ya hablando del salario del sacerdote mensual que debería, que tendría que recibir, ¿no? El estipendio mensual. Eh, bueno, he leído que Colombia, por ejemplo, para determinar el salario, ¿sí? El obispo, creo que es, bueno, piensa en pagarle tanto por día, tantos pesos colombianos por día, por la misa. Supongamos que sean 50 pesos, no tengo la menor idea ahora de cómo está, ¿no? El cambio. Digamos por cualquier número, 50 pesos por día por la misa. Entonces, bueno, a fin de mes serían 1.500 pesos, ¿sí? Por la misa. Pero falta un poquito porque le pagan un poco más de salario. Entonces, agregan un poco más de unos cuantos pesos y entonces le completan el salario, ¿sabes? Pero es como que, y además, fíjate que dentro de las parroquias, muchas parroquias de Colombia, se estaba la costumbre y sigue estando, creo, de que el sacerdote se queda a veces a ver, lo que se pide por tarifa en los sacramentos, ¿entendés? Entonces ya es una mezcolanza de cosas que no tienen sentido, ¿viste? Y la gente se puede enojar también. O sea, es que, para que tengas en cuenta, todos tengamos en cuenta, ¿no?
y aprender todo de esto, ¿sabes? Y rezar por la iglesia también. Porque los curas necesitamos, muchísimo. En el libro de Miqueas, el profeta Miqueas dice en un versículo: por una bagatela exigís una prenda agobiante. Por una bagatela exigís, le dice a los religiosos, ¿no? Exigís una prenda agobiante. Una prenda sería un dinero, ¿no? Un pago exagerado, ¿sí? Es decir, bueno, no hay que pedir nada, ¿sí? Digo, para pensarlo, ¿eh? Y después dice en Mateo, ¿no? El Evangelio de San Mateo, o Lucas, se dice, guardaos de los escribas, porque devoran las casas de las viudas con el pretexto de largas oraciones. Fíjate cómo los religiosos en aquella época amaban las riquezas, ¿sí? Y una manera de conseguir dinero era, bueno, a las viudas le decían, vamos a rezar mucho, y bueno, y las viudas le regalaban dinero, le hacían un regalo grande, ¿no? O sea, que no estaba bien, ¿viste? No estaba bien. Se puede vivir feliz, ¿no? Haciendo lo correcto, ¿sí? Y bien, en Miqueas también hay una frase que dice: sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por salario, sus profetas vaticinan por dinero. Bueno, cuestiones que suceden, ¿no? Cosas que suceden en la vida cívica, jueces que se pueden corromper, legisladores, políticos, funcionarios, y el sacerdote enseña por salario. Bueno, por supuesto, tiene que tener un salario, pero acá se trata de no pensar en el salario, pensar en el servicio, ¿no? Y pensar que Dios te va a retribuir siempre, tengo entendido, la providencia de Dios está atenta a cada uno de los sacerdotes, a cada uno de los clérigos, obispos, papas, cardenales, diáconos, laicos, religiosas, a ver cómo trabaja, ¿viste? A ver cómo trabaja. Porque no se trata de trabajar, sino cómo se trabaja también, ¿viste? Poner el corazón en lo que se hace, ¿no es cierto? Hacer todo con amor y con la idea de crecer en el amor de Dios y el prójimo, ¿sí? En la santificación diaria. Porque viste que la tarea de los laicos, la función de todo laico en el mundo es, la función, digo, el deber moral que tiene es de santificarse en la vida corriente, ¿no es cierto? En la vida diaria, que está llena de motivos para servir al prójimo, ¿no? Porque la santificación tiene que ver con Dios y con el prójimo, ¿no es cierto? Entonces, sí, la santificación de la vida corriente, ¿no? Del laico. Ahora, a veces no nos olvidemos que el cura también, el obispo, todo, ¿sí? La santificación de la vida corriente también, ¿no? De un sacerdote, de un laico, de un obispo, de un cardenal, del papa, ¿no? Y bueno, y ese es el principal deber que tenemos. No conviene que lo contaminemos con un interés pecuniario, ¿no? Como decía el canon. Y además, como decía una vez una mujer que opinó en esos artículos que yo siempre leo, ¿viste? Con opiniones, que me gusta leerlas. Bueno, decía que sí es voluntario, hablando del estipendio, ¿no? Sí es voluntario, pero cuando pagás, entonces te anotan para tenerte en cuenta, no por las intenciones. Bueno, seguramente que siempre comprenden, ¿no es cierto? Siempre comprenden el que no puede pagar, pero de hecho en sí mismo es algo que ya no queda bien para nada, ¿sí? Establecer tarifas. Y vos sabés que también está la página de internet Ayuda a la Iglesia Necesitada, que
desde hace muchos años, ¿no? Yo lo comenté también, pero no sé, lo reitero una vez más. Eh, en esa página vas a tener información sobre la manera como ayudan los sacerdotes, ¿viste? Ayuda a la iglesia necesitada, especialmente los sacerdotes ayudan, ¿no? Y los que son misioneros, ¿no es cierto? Desde esa página vos podés hacer un pago de 10 euros por cada misa que pedís que se ofrezca, ¿no? Por intención particular, vos que escribís la intención, pagás euros y ya está, ¿no? Ahora bien, mirá cómo es la tarifa, por cada misa que pedís, 10 euros. Si querés una novena, 9 días, 90 euros. 90 euros. Fíjate que pensemos en los pobres, 90 euros, 9 misas. Que bueno, también es posible que vos me digas, pero no es un bien de primera necesidad, digamos, ¿no es cierto? Eso vos podés obviarlo si sos pobre. De todos modos, si estos no pueden los pobres tampoco podrían en la parroquia. Y ya en muchas parroquias, entonces, que los pobres puedan, ¿no? Que los pobres, a ver, ¿por qué no podría un pobre pedir por intención? Pero digo, además, esto, no sé hasta qué punto conviene que haya esto de por internet, pagar 10 euros, ¿no? Para que en un lugar del África o del Asia, pero ¿sabes por qué te digo por qué no conviene? Tal vez porque le dan una intencionalidad equivocada probablemente. En ayuda, bueno, te dije, los 10 euros por una misa, pagás y te prometen que un sacerdote va a celebrar una misa, ¿sí? Está bien, desde el punto de vista, seguro que un sacerdote le va a hacer una misa en un lugar del mundo por una intención particular. Entonces, una novena, 90 euros. Y una misa gregoriana, 300 euros. Es una misa que se celebra todos los días. No sé qué sentido tiene la misa gregoriana, porque fíjate, si un sacerdote va a celebrar una misa exclusivamente porque alguien pidió una misa gregoriana, bueno, parece un poco raro, ¿no? Parece rarísimo. De todos modos, aun cuando esa posibilidad se dé, no está nada bien, ¿no te parece? Pensalo, seguí pensando. Bien. Dice, fíjate lo que dice no, pero primero te quiero aclarar algo de acá, de los cánones 945 a 958. En el 900, fíjate, viste todo lo que te dije respecto del pago, respecto de bueno, como es, ¿no? El deber del laico, ¿no? Del fiel. En el 945 empieza, pero después, inmediatamente en el 946 dice, los fieles que ofrecen un estipendio para que se aplique la misa por su intención, contribuyen al bien de la iglesia. Contribuyen al bien de la iglesia, los que pagan por un estipendio, ¿no? Por una intención. Y con esa ofrenda participan de su solicitud por sustentar a sus ministros y actividades. ¿Te das cuenta? Lo mismo que te dije antes, que ya sea para ayudar a la parroquia o al sacerdote, no tiene sentido, no tiene razonabilidad eclesiástica, no tiene un sentido religioso, no tiene una congruencia evangélica. ¿Te das cuenta? Porque pedir 10 euros para pedir por intención, simplemente que yo de chico lo vi como era en la parroquia, y bueno, era tan sencillo, tan simple, tan cándido, ¿no? Tan humilde, tan generoso, tan hermoso como era. Bueno, y entonces fíjate, y con esa su ofrenda participan de su solicitud por sustentar a sus ministros y actividades. Participan. A ver, pero entonces, veamos, si vos cuando vos le das a la parroquia un aporte semanal, quincenal o mensual, no lo haces por amor, no ayudás con la iglesia, no ayudás a la iglesia enormemente. No contribuís a sostener a la parroquia y al obispado y al mismo Vaticano, porque una parte de lo que se recoge en la parroquia va al obispado. Y del obispado envían dinero también al Vaticano. ¿Comprendés? Así que estás
estás sosteniendo las columnas de la Iglesia Católica con el pequeño o mucho aporte que haces mensualmente. No hace falta que también en la misa ¿sí? te tengas que sentir orgulloso, ¿no? Y contento de que contribuyes al bien de la Iglesia. Hay que ver, porque podría darse lo contrario, que en lugar de contribuir al bien de la Iglesia, uno pueda contribuir a la mercantilización del trabajo eclesiástico. Pensarlo. Porque dice, sobre todo, para sustentar a sus ministros y actividades. Que no está completo, ¿viste? Muchas veces necesitan explicación. Aun cuando ya lo entendés, yo ya lo entendí, el sentido esencial lo entendí, pero como que habría que explicar mejor los temas, me parece. Eso sustentar a los ministros, como si fuera un salario para los ministros, ¿viste? Y no, ya está, el salario ya está, ya está. Ya lo comentábamos y funciona de maravilla, ¿viste? Si se hace todo bien, normal. Y bueno, la ayuda necesitada da una explicación de por qué da 10 euros para los sacerdotes, para ayudarlos, y dice lo siguiente: la misa, como los demás sacramentos, con una misa ayudas a un sacerdote y a su comunidad, es el título. Ayudas a un sacerdote y a su comunidad. La misa, como los demás sacramentos, son medios de santificación. Medios de santificación, importante, ¿viste? Y a eso vamos, porque lo tenemos en cuenta como un medio de santificación. Todas las actividades parroquiales son un medio de santificación. No, pero espera, eso lo escribí yo. No. Solicitar la celebración de misas a través de ACN, bueno, acá es la ayuda necesitada en inglés, es una manera preciosa de ayudar a los sacerdotes que sirven a los más necesitados en las regiones más pobres e inhóspitas de la tierra, incluso a riesgo de su propia vida. En muchos casos, ellos son la única esperanza para su gente en el contexto de guerra, escasez, discriminación o persecución religiosa en el que se encuentran. Bueno, vos sabés que yo me conmueve esto, sí, felicito a los sacerdotes y qué bueno, es bueno que sepamos que hay sacerdotes que trabajan en todos esos lugares, pero no me cuesta entender, ¿viste? Porque en todos lados hay una comunidad, en todos lados, ¿viste? Aún cuando están en guerra, discriminación, persecución, escasez, guerra, siempre hay una comunidad donde vas. Y esa comunidad de alguna manera te puede dar de comer, ¿sabes? Te puede dar de comer. Y no necesitas de la misa. No tiene que uno pensar que si no te lee una misa no gano plata. No puede pensar así. Sí. O que, por ejemplo, bueno, voy a celebrar 2 misas porque me pagan más. No, celebrarlas porque vos, porque es un servicio más que le das a la comunidad, ¿viste? Y vas a contribuir a tu santificación, a la santificación de la comunidad. Porque podría convertirse en un hábito y una rutina, ¿entendés? Esos sacerdotes valientes acercan a Jesucristo a los que más sufren, le enseñan a perdonar y a pedir perdón, son mediadores de paz y mensajeros de la misericordia de Dios. Extraordinario. Tú puedes ayudarles para que puedan seguir siendo el sustento físico y espiritual de su comunidad. En algunos lugares del mundo es el único medio de subsistencia. ¿Ves? Fíjate, en algunos lugares del mundo es el único medio de subsistencia, lo cual no parece tan así, ¿sabes? No parece tan así. Porque siempre hay una comunidad, siempre está la providencia. La providencia de Dios no está solamente en las grandes ciudades y en las provincias ricas o en los lugares ricos, en los barrios privados, ¿no? Está en todos lados la providencia de Dios. En los lugares más pobres también está. Y hay gente caritativa en todos lados, ¿sí?
Además, el hombre puede recibir de otras maneras ayuda, pero no tiene que ser necesariamente el estipendio de la misa, ¿sabes? Porque si el hombre de alguna persona generosa, un grupo católico, benefactor, le quiere remitir una transferencia mensual, supongamos, al cura, eso está divino, está perfecto, pero no asociar la misa a una paga, ¿entendés? No algo que la pueda convertir a la misa en la fabricación de una pizza, ¿no? Vos no fabricás la pizza y te pagan por la pizza. No, parece grosero el ejemplo, pero no que te pagan por un trabajo, sino que, porque el salario lo mereces, el tipo de te lo dan una vez por mes, no convertir a la misa en algo que quede enganchado con el dinero, ¿sabes? Porque sabes que, no, te quiero comentar algo del Evangelio. ¿Te acuerdas cuando en el Evangelio cuentan los evangelistas que Jesús recorría ciudades y aldeas proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios? Con él iban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y muchas otras que lo servían con sus bienes. Muchas otras que lo servían con sus bienes. Es decir, había mujeres que a Jesús le servían con sus bienes, parece mentira, ¿no? Serían viudas, quizás algunas de ellas, y iban con él, ¿viste? Y de alguna, ¿viste? Ahí la providencia estaba, siempre está la providencia, ¿no? De alguna manera está la providencia de Dios. No la asociemos a la misa, ¿no es cierto? Uh, bueno, esto sería todo por hoy. Creo que sería bueno que recemos por el mundo, ¿no? Y dentro de ese mundo la iglesia, ¿sí? Y dentro de la iglesia por los clérigos. Y dentro de los clérigos por el Papa. El Papa que van a elegir, por así decir. El Papa que vamos a tener quizás dentro de pocos días. Para que sea un Papa santo, para que realice quizás cambios en la vida parroquial, ¿no? En la legislación, en la normativa de las parroquias, ¿no? Para que la parroquia sea un centro apostólico que recibe mucha gente, ¿no? Y que tiene gente buena para trabajar, ¿sí? En equipo, gente que toma la religión en serio, ¿eh? Sacerdotes, a veces digo, ¿no? Modestamente, que estén bien formados teológicamente, que tengan una preparación suficiente como para poder también
enseñar, ¿no? Practicar la docencia dentro de la parroquia, que esto hace tanta falta. Y para que tengamos una iglesia que se ocupe de auscultar los signos de los tiempos, ¿viste? De estos tiempos, y que nos hagamos un orden de prioridades para ver por lo cual rezar, por lo cual predicar, sobre cuáles temas es preferible que se enseñe bien a los feligreses, a los ciudadanos en las escuelas públicas, a todo el mundo, ¿no? A toda la sociedad, que se enseñe bien a los niños y a los jóvenes la doctrina cristiana, y la doctrina cristiana del siglo XXI, ¿sabes? Del tercer milenio, que tiene bastantes agregados, ¿sabes? Que no pueden ser soslayados, ¿viste? Te doy gracias. Que Dios te bendiga.